Vamos a ver. Superficies. ¿Qué es una superficie? Vamos a dejar un poquito atrás las curvas en definición, nada más las vamos a utilizar para las superficies. ¿Qué es una superficie? Pues es un lugar geométrico. Y este lugar geométrico tiene en particular la característica de lo siguiente. Lugar geométrico que satisface una ecuación cartesiana. A diferencia de la curva, esta satisface una ecuación cartesiana. Bueno, también podemos definir a la superficie como el lugar geométrico que satisface una ecuación vectorial con dos parámetros. Bueno, ahora, ¿por qué tiene que ser una ecuación vectorial con dos parámetros? Porque resulta que toda superficie es generada por dos curvas. Una curva que le vamos a llamar directriz y otra que le vamos a llamar generatriz. Entonces, le voy a bajar un poquito nada más. Nada más voy a ocultar esto de superficies. Entonces, tenemos que una superficie tiene una curva directriz y una curva generatriz. Curva. Por eso es que necesito de dos parámetros. Porque recuerden que habíamos dicho, las curvas pues, son lugares geométricos con una ecuación vectorial que depende de un parámetro. Eso es una curva. Y cuando yo tengo una ecuación vectorial con dos parámetros, tengo una superficie. Y eso quiere decir que la puedo generar con dos curvas. Una de ellas aporta un parámetro y la otra aportaría el otro. Sucede esta situación que, como en el plano, si lo recuerdan, si no lo recuerdan en un momento lo repasamos. Para poder generar a un plano necesitan dos vectores directores linealmente independientes, que cada uno vaya en una dirección diferente al otro, porque en esencia un plano lo pueden expresar de esta forma. Con una recta que va dirigiendo otro conjunto de rectas paralelas, y así es como ustedes obtienen un plano. En este caso, aquí tendría el primer vector director, que sería la recta que se va desplazando para generar el plano, y el otro vector director sería la recta que me va dirigiendo el desplazamiento de la recta anterior. Entonces, aquí puedo tomar en consideración que esta que estoy aquí recalcando en color como amarillo anaranjado, esta sería la directriz, porque es la que me está dirigiendo la generación de la superficie. La que voy a poner aquí en color como lila violeta, esta es la generatriz. Ay. Porque es la que se va desplazando sobre la directriz, haciendo un barrido para generar la superficie. Entonces, si ustedes recuerdan cómo calcular la ecuación vectorial de un plano,
encontramos que tenemos al punto P del plano es igual a un punto base más T veces un vector director U más S veces un vector director V. Y entonces aquí es donde tenemos 1 y 2 parámetros para generar el plano, que es una de las superficies más conocidas de la geometría analítica básica. Y entonces, cuando yo uso un vector director, pues lo que estoy usando es una recta. Cuando uso un segundo vector director linealmente independiente al primero, pues estoy utilizando una segunda recta. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que por eso en los problemas de geometría analítica nos decían, para generar un plano necesitas 3 puntos, porque entre 3 puntos pueden obtener 2 vectores. Necesitas un punto y una recta, porque se puede trazar desde la recta hasta el punto un segundo vector. Necesitas 2 rectas que se corten en un punto en particular, porque si no hay corte, pues entonces no se podría generar un plano. Se generaría otro tipo de superficie si consideramos las superficies que les llaman alabeadas. Más adelante también hablaremos al respecto de eso. Entonces, aquí nos damos cuenta que toda superficie tiene 2 curvas, la generatriz y la directriz, y que eso se ve reflejado en su ecuación vectorial, porque va a tener 2 parámetros. Entonces, yo puedo establecer la ecuación vectorial de una superficie con 2 parámetros, que en este caso serían U y V, y que va a ser una componente en X que depende de U y V, y aquí le puse forma de vector, no sé por qué le puse vector. Estos no son vectores, son parámetros. Y nada más lo voy a recorrer un poquito. En el vector Y, U, V en el vector J, y Z de UV, que depende de U y V, en el vector K. Entonces, esta vendría siendo una superficie. La ecuación vectorial de una superficie. Si yo designo, por ejemplo, el parámetro U como una constante C, este sería constante, este sería constante, este sería constante. Entonces dense cuenta que ahora S depende solamente de V. Y en consecuencia tendría una curva, que puede ser la directriz o la generatriz. Aquí no importa a quién lo tomen. En las superficies podemos intercambiar los papeles de la curva directriz y de la curva generatriz. Aquí lo importante es que observen cómo la superficie, cuando mantengo un parámetro constante, uno de sus parámetros es constante, pues lo que tengo es una familia de curvas, de hecho, no una curva en particular, sino una familia de curvas, porque depende del valor que yo le dé a C. Díganme si me puedo pasar a GeoGebra. A ver, pues... nada más déjenme le ajusto aquí. Bueno. Entonces, lo que voy a poner es la siguiente superficie. Bueno, aquí tengo el espacio de GeoGebra donde voy a poner una superficie y voy a ajustar aquí el valor de 2, de K1 igual a 2.
Y entonces tengo aquí lo que es la hélice. Pues es una curva que ya hemos conocido, que tratamos en el tema de geometría diferencial de las curvas. Entonces es una hélice, tal cual. Lo que voy a hacer a continuación es poner aquí en una recta. Esta recta va a unir el eje Z con la hélice. La hélice la voy a dejar fija. Y vean lo que sucede cuando dejo que esta recta que aparece se vuelva variable. Me va generando como si tuviesen una escalera de caracol. Aquí la hélice me sirve como una directriz porque le está diciendo a la recta cómo moverse en el espacio. Y cuando la recta se está moviendo, pues resulta que lo que tengo es una generatriz. Aquí ustedes pueden observar cómo efectivamente se me genera una superficie que parece como una escalera de caracol. Bueno, este tipo de superficies se llaman helicoides. Así es como se llaman estos. Entonces, cada vez que vean una escalera de caracol, pues en esencia lo que están viendo es el diseño de un helicoide. De hecho, ahora por la situación que tenemos desde hace casi 2 años y que salió todo conocimiento sobre virus, probablemente conozcan uno que se llama el virus del mosaico del tabaco. Es un virus cuyas proteínas se ensamblan en forma de esta superficie. Tiene una superficie helicoidal, tiene una forma helicoidal, porque cada una de sus proteínas se va ensamblando como si fuese una escalerita de caracol, ¿sí? Ahora, pero pues no solamente lo puedo generar así, porque si yo mantengo ahí la recta fija y voy variando la hélice, observen cómo la hélice se va manteniendo sobre la recta y también me va generando la superficie. Entonces, puedo intercambiar los papeles de la curva generatriz y la curva directriz para generar la misma superficie. Incluso en el software de graficación, en 3 dimensiones, cuando piden, por ejemplo, que les dibuje una malla, pues en realidad están utilizando al mismo tiempo las dos curvas, la directriz y la generatriz, están tomando ambos papeles para que les devuelva una superficie como esta. Y pues ya después la rellenan con sus polígonos para que les devuelva algo así. Nada más para que veamos la superficie sin su malla. Entonces aquí podemos observar cómo tenemos una curva. Es más, le voy a cambiar en color. Lo voy a poner en color rojo para que se note. Ah, bueno, y le voy a poner un poquito más gruesa. Ahí está. Y esta también. Rojo y más gruesa. Entonces, aquí podemos observar cómo cada punto de la superficie vendría siendo en realidad la intersección de dos curvas, la intersección de la generatriz con la directriz, o viceversa, si tomamos a una u otra en esos respectivos papeles. Entonces, no solamente vemos que analíticamente la ecuación vectorial de una superficie tiene dos parámetros, porque uno viene de una curva y otro viene de otra curva. Geométricamente también vemos que cada punto de la superficie pues resulta de la intersección de una de las curvas, la generatriz, y de la otra, la directriz, independientemente de a quién tomen con el papel que le corresponda, ¿sí? Entonces,
para que tomen en consideración que cada punto de una superficie siempre es la intersección de su curva directriz y una curva generatriz. La generatriz es la que podemos ir moviendo alrededor de la directriz para que me devuelva toda la superficie. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Ajá, sí, exactamente. Es la intersección de la directriz con una generatriz. De nada. Bueno, entonces, díganme si me puedo pasar a la pizarra de nuevo. Entonces, estamos de nuevo. Entonces, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Voy a considerar la ecuación de esta curva, que es de esta curva, de esta superficie, que es de forma general, está escrita de forma general para una curva en específico con el parámetro u constante. Como u es constante, significa que ya no es una opción que pueda utilizar para derivar. Entonces, cuando yo tengo la superficie, la curva, la ecuación de la superficie en términos de C y de V, en realidad es como si tuviese a S en términos única y exclusivamente de V. Y a esta curva yo le puedo calcular su vector tangente. Bien, la forma de calcular el vector tangente, como habíamos visto, pues vendría siendo la derivada de S, en este caso respecto de V. Bueno, y yo sigo con la necesidad de ponerle aquí el gorrito de vector. Es un parámetro, no es vector. Bueno, entonces el vector tangente lo puedo calcular al derivar la curva respecto del parámetro V. Bueno, tomando entonces en consideración eso, puedo hacer lo contrario. En lugar de fijar a V, voy a fijar a U. Es decir, voy a tener a S que depende de U y ahora V es fijo. Y entonces S sería una curva que depende de U y pues su vector tangente vendría siendo la derivada de S respecto de U. Bien. Ahora, quiero preguntarles algo de lo que vieron en cálculo integral. El dejar fija una variable y derivar la otra, ¿no les suena a algo que ya conocen? Que usamos en el tema 1, de hecho. Ajá, exactamente, las derivadas parciales. Entonces, cuando tenemos una superficie, esta depende de dos parámetros. Entonces, una superficie es una función que depende de dos parámetros, es decir, la puedo evaluar con un vector
X. Bueno, le voy a poner otro nombre para que no nos confundamos con la X. Con un vector M. Y me va a devolver un vector N. Entonces, como habíamos visto, la curva, que depende de un solo parámetro, y me arroja un vector en su ecuación vectorial, es una función vectorial de variable escalar. Entonces, como la superficie depende de dos parámetros y me arroja un vector, eso quiere decir que la superficie es una función vectorial de variable vectorial. Porque la puedo evaluar con un vector y lo que me va a devolver es otro vector. Aquí las variables u y v que estoy utilizando estarían formando un vector, serían las componentes de un vector que está evaluando a la superficie para que me esté devolviendo el vector de posición de cada uno de los puntos del lugar geométrico. Entonces, cuando estamos estableciendo la derivada en curvas, pues es la derivada respecto del parámetro. Pero cuando estamos estableciendo la derivada en superficies, como tengo múltiples variables, ahora vamos a establecer la derivada pero parcial respecto a un parámetro y respecto de otro. Es decir, en lugar de mantener a una constante, a un parámetro o igualarlo a una constante y después al otro, lo que vamos a hacer para obtener los vectores tangentes en un punto en particular es derivar parcialmente a la ecuación de la superficie respecto a un parámetro y después derivar parcialmente respecto al otro parámetro. Cada uno va a ser tangente a su respectiva curva. Recordemos que los dos parámetros vienen de dos curvas, de la directriz y de la generatriz. Eso quiere decir que cuando yo derivo respecto a un parámetro, estoy obteniendo el vector tangente a una de esas dos curvas. No importa si es directriz o generatriz, eso no importa. Lo importante es que la derivada parcial de la ecuación vectorial de una superficie respecto de un parámetro viene siendo un vector tangente. Y la derivada parcial respecto del otro parámetro es otro vector tangente. Ahora, estos dos vectores que me devuelven las derivadas parciales son linealmente independientes. Entonces, estos dos son independientes. Al ser linealmente independientes, yo puedo formar un plano con estos dos. Serían los dos vectores directores de un plano. La razón de que sean independientes es que pues son dos curvas diferentes, porque si no fuesen diferentes no se generaría la superficie. Recuerden que en la independencia lineal, la más básica es cuando tenemos alfa veces un vector u igual al vector v. Esa es la dependencia lineal más básica. Y pues si resulta que estas dos derivadas parciales son una múltiplo de la otra, pues quiere decir que una curva es múltiplo de la otra. Precisamente porque al derivar estas dos, pues el escalar sale. Por ejemplo, de t, voy a decir de t. En este caso, ¿sí? Entonces, como a final de cuentas la superficie necesita dos curvas diferentes para poderse generar, con una sola pues no se genera nada. Nada más se generaría la propia curva. O alguna otra que fuese múltiplo de la primera, pero no se generaría una superficie. Por eso es que las derivadas parciales son linealmente independientes. Además,
recuerden de su curso de cálculo integral que la derivada parcial son casos de la derivada direccional, en la cual una es en dirección de un eje coordenado y la otra es en dirección de otro eje coordenado. Que si no fuesen linealmente independientes esos ejes, pues entonces no tendrían ningún sistema de referencias, ¿sí? Esto lo vamos a tomar también la próxima sesión, porque tanto la geometría de curvas como esta geometría de superficies que estamos viendo nos va a dar la noción de por qué existen los sistemas de coordenadas, el cartesiano, cilíndrico, esférico, etcétera, y muchos otros. Pero bueno, eso lo veremos ya el próximo jueves. Entonces, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? ¿Qué pasó? Ajá, bueno, todavía no lo había mencionado así, pero sí, efectivamente van a ser vectores directores de un plano tangente a la superficie. Nada. ¿Algo más? ¿Todo bien entonces hasta aquí? Vale. Entonces, ahora sí, ya mencionando formalmente. Les voy a quitar esta parte, que nada más fue como un recordatorio de la dependencia lineal, de la más básica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, cuando yo tengo estas dos derivadas parciales que ya sabemos que son vectores tangentes a la superficie y les calculo el producto cruz entre ambas, pues resulta que tengo el vector n y este le vamos a llamar el vector normal a la superficie. Bien, ese vector normal a la superficie es muy importante porque nos va a dar la noción de cómo calcular áreas de las superficies. Por ejemplo, si ustedes tienen una superficie que pues, tiene esta forma, sabemos que el producto cruz pues, nos indica un vector perpendicular, pero su norma nos indica el área de un paralelogramo. Entonces, si yo tengo dos vectores que parten del mismo punto y calculo la norma de su producto cruz, pues me va a devolver el área del paralelogramo que forman estos dos. Bien, ¿qué pasa si la magnitud de esos dos vectores es muy, muy pequeña? Casi cero. Pues resulta que ese paralelogramito en realidad sería un punto, casi un punto, sobre la superficie. Y si yo sumo todas las áreas de esos paralelogramos muy, muy pequeños sobre la superficie, pues puedo saber cuál es el área que contiene. De hecho, esta situación, nuevamente, van a decir, ay, ¿cómo insiste con lo de los terraplanistas? Pero esto es una situación en la cual podemos indicar que el piso que estamos, el suelo del planeta que estamos, sobre el cual estamos en este momento, es un paralelogramo muy, muy pequeño, es una diferencial de paralelogramo, vamos a llamarle así. Todavía no le vamos a llamar así en estos momentos, pero más adelante sí. Lo cual, pues como es un planito, se ajusta a la curvatura de la Tierra
Y entonces yo puedo ir sumando todas esas diferenciales de planito para encontrar cuál es la superficie. Y eso es lo que me da la impresión de que la Tierra es plana, cuando en realidad sabemos que no lo es. Eso por una parte. Por otra, también puedo tomar el vector normal para indicar el momento en el cual una superficie está siendo atravesada por un flujo. Hagan de cuenta que es como si tuviesen, por ejemplo, tienen aquí el fin de una tubería y pues tienen un flujo de agua. Y entonces, en esencia, el corte que tienen aquí de la tubería, pues les forma un disco. Y gracias al vector normal de ese disco, pueden calcular cuánta agua está fluyendo a través del corte de la tubería en un momento dado. Entonces, el vector normal nos puede ayudar a calcular áreas, nos puede ayudar a calcular flujos. Y no solamente flujo de agua, también flujo magnético, flujo eléctrico. Entonces, es un elemento que nos va a ayudar no solamente para cuestiones geométricas, sino también para cuestiones físicas. Van a ver cómo esto se va poniendo más y más interesante conforme vayamos avanzando y ya sepamos más cosas respecto a la geometría diferencial de superficies. Más que nada cuando lleguemos a integrales múltiples. Entonces, suponiendo que tenemos un trozo de superficie de esta forma, en este punto es el cruce de una directriz, de una generatriz. Vamos a decir que estas son las curvas directriz y generatriz, no importa cuál sea el papel de cuál. Para cada una de ellas, ya sabemos que como son curvas hay un vector tangente de un lado, un vector tangente del otro. Con estos dos, yo puedo calcular el vector normal a la superficie y además puedo calcular el plano tangente a la superficie en este punto. Aquí hay que tomar en cuenta que la superficie pues, vendría siendo S, que depende de U y V. Y los vectores normales vendrían siendo las derivadas parciales de S respecto de U y de S respecto de V. Y aquí tengo el vector normal, considerando que el vector normal es el producto cruz entre las derivadas parciales. Por el momento no nos interesa cómo hagamos el producto cruz, porque recuerden que como es anticonmutativo, la dirección del vector normal puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, dependiendo del producto cruz que utilicemos, ¿no? Aquí tal cual como lo tengo dibujado, el producto cruz, de acuerdo a la regla de la mano derecha, la parcial respecto de U cruz, la parcial respecto de V, pues va para arriba. Entonces, así es como tomaría en consideración el vector normal. Pero si ustedes quieren en este momento calcular el producto entre la parcial de V, la parcial respecto a V cruz, la parcial respecto a U, no hay problema. Nos da un vector normal paralelo en sentido contrario, pero pues no hay problema. Es exactamente lo mismo. Geométricamente no nos interesa en este momento. Ya cuando veamos esa parte de flujo que les comenté hace un momento, ahí sí nos va a interesar qué dirección debe tener. Para que, pues, en este momento sientan la libertad de usar el producto cruz como ustedes gusten. Pero ya después, cuando entremos a integrales dobles, ahí sí ya les voy a indicar qué características debemos seguir para tener una buena orientación del vector normal.
Y bueno, nada más aquí tomando en consideración qué podemos hacer con la geometría del vector normal o del plano tangente, pues podemos calcular los ángulos de intersección entre superficies o entre superficie y curva. ¿Se acuerdan cómo calcular ángulos entre recta y plano? No. Digo, recuerden que si ya no se acuerdan, pues no hay ningún problema. Aquí lo revisamos. Bueno, entonces, antes de que lo comente, ustedes pueden ver cuál es la deducción de esto que les voy a poner a continuación. Si se meten ahí en Moodle al curso de cálculo y geometría analítica, en el tema de recta y plano, las lecturas 47 y 48, ahí les traen todo el desarrollo con algunos ejemplos de cómo calcular la geometría entre plano y recta, entre plano y plano. Entonces, cuando tengan algún tiempo, si ustedes gustan revisarlo, pueden hacerlo. Entonces, aquí nada más les voy a recordar cómo se realiza esto. Entonces, primero, si yo tengo un planito y yo tengo una recta que cruza este planito, el ángulo que me interesa es este. Le voy a llamar alfa. Recuerden que la recta tiene un vector normal, tiene un vector director y el plano tiene un vector normal. Entonces, para calcular ese ángulo alfa, lo que necesito es calcular 90 grados menos el ángulo entre los vectores directores y normal al plano. Este es el vector normal y este es el vector director. Y aquí les hago la especificación. Como me interesa única y exclusivamente ese ángulo alfa, pues el vector normal o el vector director pueden estar en sentido contrario, es decir, el normal puede ir para abajo y pues resulta que el ángulo entre los vectores sería más grande. Y para evitar eso, lo único que debemos hacer es 90 grados menos el arco cuyo coseno es el valor absoluto de n.v entre la norma de n por la norma de v. Y así es como calculamos el ángulo entre una recta y un plano. Entonces, aquí pues, directamente utilizamos esto, vamos a utilizar esto. Y pues si quieren ver el desarrollo completo con algunos ejemplos, pues sí les recomiendo que vayan al curso ahí en Moodle de cálculo y geometría analítica y que vayan a la lectura 47 y a la lectura 48 para que ahí puedan precisamente ver esta parte de la geometría entre plano y recta y entre plano y plano. Aquí al momento nada más nos va a interesar el ángulo de intersección, no nos va a interesar alguna otra situación. Bueno, y... ¿Cómo? Ajá, sí, exactamente, sí.
Voy a escribir mejor el arco cuyo coseno porque por escribir rápido. Arco cuyo coseno. Ahí está. Ahora sí, ya es entendible. Bueno. Y pues ahora tenemos... Le voy a bajar un poquito nada más. El ángulo entre planos, por ejemplo, que tengo este planito por aquí. Y quiero saber cuál es el ángulo de intersección con este otro plano. Bueno, no parece muy bien. A ver. Digamos que tengo este plano aquí. Y tengo este otro plano por acá. Ahora sí ya se ve mejor. Bueno, entonces lo que me interesa es el ángulo alfa que tengo aquí. Bueno, pues para calcular el ángulo entre planos, pues es directamente el arco cuyo coseno del producto punto entre los vectores normales. Entonces hay que calcular los vectores normales para cada uno de esos planos. Y aplicar la forma de calcular el ángulo entre vectores. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que el ángulo que estamos buscando es el de menor magnitud. El alfa que siempre es menor de 90 grados. Ese es el ángulo entre planos que queremos calcular. Si yo dejo así el arco cuyo coseno, me va a devolver el ángulo entre dos vectores que no interesa cuál sea su dirección y entonces me puede devolver un ángulo mayor a 90 grados o menor a 90 grados, dependiendo de la posición de cada uno. Para evitar eso, pues le pongo un valor absoluto al producto punto. Y con eso ya aseguramos que nos devuelve el ángulo de menor magnitud. Entonces, así es como podemos calcular tanto el ángulo entre un vector, una recta y un plano, como el ángulo entre dos planos. Y esto es aplicable a las curvas y a las superficies. En un momento les digo por qué, nada más que me avisen cuando terminen de copiar. Vale. Lo voy a poner de esta forma. De superficie voy a utilizar un plano. Y como curva, pues voy a poner esta. Esta es una curva, no es una recta. Quiero calcular el ángulo de intersección entre esta superficie y el plano. Y la curva. Bueno, de inicio necesito el punto de intersección. Porque si no tengo el punto de intersección, entonces no sabría dónde calcular el ángulo. Y recordemos que toda curva, en cada uno de sus puntos, tiene una recta tangente. Entonces, en el punto de intersección, puedo calcular la recta tangente a la curva, que es dirigida por el vector tangente. Y con el vector normal al plano, puedo calcular el ángulo de intersección entre la curva y la superficie. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo entre una curva y una superficie,
Este va a ser igual al ángulo entre recta tangente y plano tangente. Siempre lo vamos a poder calcular de esa forma. Cuando yo quiera calcular el ángulo de intersección entre una curva y una superficie, pues calculo el ángulo de intersección entre la recta tangente a la curva y el plano tangente a la superficie. Entonces, aquí nada más les subrayo que la recta tangente es a la curva y el plano tangente es a la superficie. Y entonces, cuando yo tengo dos superficies, el ángulo de intersección entre superficie y superficie tiene que ser igual al ángulo de intersección entre plano tangente de una y plano tangente de la otra. Y pues eso lo calculamos directamente con los vectores normal, los vectores normales cuando es el ángulo de intersección entre superficies, o bien la recta tangente y el plano, digo, el vector tangente a la curva y el vector normal a la superficie, ¿sí? Bueno, ¿algún comentario que tengan al momento? Bueno. ¿Qué pasó? Ah, ¿para dónde? ¿Aquí? ¿Ahí? Ahí está bien. Okay. De nada. Bueno, mientras les comento. Vamos a tratar de hacer unos 3 ejemplos en esta hora que nos queda. Los ejemplos son los siguientes. Primero, calcular un vector normal a una superficie. Segundo, calcular el ángulo de intersección entre superficies. Y tercero, calcular el ángulo de intersección entre una curva y una superficie. Entonces, vamos a empezar calculando el vector normal a una superficie. Y en este caso, vamos a incluir un ejemplo de cómo parametrizar una superficie. Tomen en cuenta que las superficies solo tienen una ecuación cartesiana. Entonces, la forma de parametrizarlas es muy similar a como lo parametrizamos en las curvas. Nada más que aquí, en lugar de que nos quede un solo parámetro, nos deben quedar dos parámetros. Entonces, a continuación vamos a calcular el vector normal a una superficie. Les voy a dar la ecuación cartesiana y vamos a ver cómo podemos parametrizarlo. Sugerencia: retomemos lo que ya sabemos de la parametrización de curvas. Entonces, les voy a borrar. Bueno, pues comencemos. Lo que vamos a obtener es el plano tangente, la ecuación del plano tangente a la siguiente superficie. Ahí lo tengo.
X menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a z menos 1. Bien. ¿Dónde lo vamos a obtener? Pues va a ser en el punto P de coordenadas 1, 3, 2. Aquí es donde vamos a obtener el plano tangente. Bien. Para comenzar, quiero que recordemos un poquito de lo que vieron en cálculo integral. En cálculo integral ustedes conocieron al gradiente. Y pues ahí seguramente vieron que el gradiente es un vector perpendicular a la curva de nivel, que de hecho lo utilizamos precisamente para saber dónde existía un punto estable, máximo, mínimo, punto silla. Bueno, cuando extendemos eso a 3 dimensiones, a 3 variables, x, y, z, resulta que el gradiente de una función es un vector perpendicular a la superficie de nivel. A la superficie f de x, y, z igual a una constante. Bueno, entonces, podemos optar por calcular el gradiente cuando tenemos la ecuación cartesiana y con eso obtendríamos el vector normal. De hecho, lo vamos a hacer en este momento para que después con la parametrización y con las derivadas parciales de la función vectorial que nos va a devolver la superficie, verifiquemos que efectivamente son lo mismo. Bueno, aquí nada más hay que tomar en consideración algo. Nos van a salir vectores paralelos. La mayoría de las veces nos salen vectores paralelos. No siempre nos sale el mismo vector, para que lo tomen en consideración. Bueno, entonces, voy a expresar a la ecuación cartesiana de esta superficie a partir de una función que sería una superficie de nivel. Entonces, aquí rápidamente esto me queda como x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado menos z igual a menos 1. Observen que tiene precisamente esta forma. F de x, y, z igual a una constante k. Entonces, calculo el gradiente. Sería la derivada de esto en x, que sería nada más derivar esta parte. El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de lo de adentro. La derivada de x pues es 1. Eso en el vector y. Más la derivada parcial respecto de y. Exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de y, que es 1. Ajá, en este caso cuando tenemos la ecuación cartesiana, sí calculamos el gradiente. Ni nada. Y la parcial en z, que en este caso vendría siendo menos k. Ahora, ya tenemos un punto donde podemos evaluar el gradiente. Entonces, cuando evalúo ese punto, me va a devolver un vector en particular. Bajo un poquito. Entonces, el gradiente de f evaluado en p es entonces el siguiente. Cuando x vale 1, aquí me quedaría menos 2 en y. Cuando y vale 3, pues me queda 0. Y cuando y pues z, pues ya no la tengo que evaluar, me queda directamente menos k. Y ahí está listo, ¿no? x1, 1 menos 2, menos 1 por 2, menos 2. Y vale 3. Sí. Y pues
Z ya no está ahí incluida. Bueno. Entonces, ese sería el vector tangente en ese punto. Ah, evaluar el gradiente. Ajá, exactamente. Este gradiente se evaluó en el punto P, donde X vale 1, Y vale 3 y Z vale 2. De nada. Bueno, entonces, eso pues es de algunas cuestiones que vieron en cálculo integral, así es como obtendrían el vector tangente normal a la superficie. En este caso, una superficie de nivel, considerándolo de esa manera. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es parametrizar la superficie y calcular el vector normal a partir de las derivadas parciales de esa parametrización. Bueno. Indíquenme cuando le pueda bajar, por favor. Vale, pues. Entonces, a ver, escribo otra vez esta ecuación cartesiana. X menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a z menos 1. Bueno, pues entonces usemos a nuestro favor lo que ya sabemos de la parametrización. Cuando vimos algunos ejemplos de parametrización en curvas, observamos que las sumas de cuadrados las podríamos parametrizar utilizando senos y cosenos, porque a final de cuentas la identidad pitagórica fundamental me dice seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a un número, a 1. Entonces, aquí ustedes pueden observar que tengo una suma de cuadrados. Entonces, podemos establecer lo siguiente. Podemos decir que x menos z al cuadrado, x menos 2 al cuadrado, más y menos 3 al cuadrado es igual a u cuadrada, para que tenga una circunferencia. En consecuencia, como esta suma de cuadrados es igual a u, podemos establecer que u cuadrada es igual a z menos 1. Despejo z y obtengo que u cuadrada más 1 es igual a z. Observen cómo la suma de cuadrados pues es directamente la ecuación de una circunferencia. Y al estar igualada a z menos 1, pues podemos entonces despejar a z y dejarla en términos de nuestro parámetro u. ¿Sí quedó clara esta situación? Bueno. Ahora, una especificación. Como estamos tomando en consideración que la suma de cuadrados está igualada a u cuadrada para que me devuelva una circunferencia, recuerden que el radio de la circunferencia siempre es positivo. Entonces, aquí especifico que u pues es mayor o igual a 0. Precisamente para que me denote una circunferencia como tal, porque si yo tengo un radio negativo, pues yo no tendría una circunferencia. Tendría directamente algo dentro de los números complejos. Bueno, de hecho, no sería algún lugar geométrico válido. Entonces, tomo en consideración eso. El radio de una circunferencia siempre es mayor o igual a 0 y por eso tomo que u es mayor o igual que 0. Bueno, ahora, si yo me fijo en lo que está acá, como les comenté,
es una circunferencia. Entonces la puedo parametrizar como lo hicimos anteriormente. Es decir, divido todo entre u cuadrada, de hecho. Entre u cuadrada, y esto es igual a 1. Entonces lo único que hice fue toda la circunferencia que teníamos, la dividí entre su radio al cuadrado. Ahora, por leyes de exponentes, puedo agrupar de esta forma. Y entonces comparamos con el coseno cuadrado de un parámetro v, diferente a u porque son dos parámetros diferentes, más seno cuadrado de v igual a 1. De aquí ustedes pueden observar que podemos sacar lo que vendría siendo x menos 2 entre u es igual al coseno de v, y y menos 2 entre u es igual al seno de v. Bueno, pero aquí no es 2, es menos 3. Bien, ya nada más me hace falta despejar x, despejar y ya encuentro la parametrización completa. Me bajo nada más un poquito. Cuando yo despejo x de esas últimas ecuaciones que me dio, me quedaría como 2 más u coseno de v. Y sería igual a 3 más u seno de v. Y con la ecuación que ya habíamos encontrado anteriormente, pues z es igual a u cuadrada más 1. Y observen cómo x, y y z ya están en términos de dos parámetros, u y v. No importa que z no tenga v. Las otras dos componentes sí tienen los dos parámetros y eso me denota una superficie. De hecho, si ustedes fijan u, pues les quedaría una circunferencia. No sé, pongan el valor de u igual a 1 y entonces van a tener una circunferencia. Y cuando ustedes fijen, por ejemplo, v, no sé, pongan que v es igual a 0 para que les dé el coseno de 0, 1, el seno de 0, 0, van a ver que x les queda en términos de u y z les queda en términos de u cuadrada. Y a ver, nada más recordando una cuestión importante de la geometría analítica plana. Cuando ustedes tienen una ecuación con u cuadrada, que sería esta, y u, que sería esta, ¿qué lugar geométrico les viene a la cabeza? Es más, ni se fijen en este ni en este. Díganme en este, ¿qué lugar geométrico les recuerda? Una parábola. Efectivamente. Esta superficie está formada por parábolas y circunferencias como curvas directrices generatrices, que ya sabemos que pueden intercambiar su papel. En un momento lo vamos a ver ya en GeoGebra para que veamos cómo efectivamente sucede eso. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna duda o comentario con la parametrización? Esto fue nada más la parametrización. Bueno.
Voy a escribir entonces la superficie. U cuadrada más 1 salió de acá arriba. Como dijimos que esta parte de x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado era igual a u, pues como estos dos son el mismo y están igualados a z menos 1, entonces u cuadrada tiene que ser igual a z menos 1. Despejo z y de ahí salió ese valor, esa ecuación paramétrica. Y nada. A ver, escribo ya la superficie. En este caso sería S, que depende de U y V, y tiene como componentes a 2 más U coseno de V en el vector I, más 3 más U seno de V en el vector J, y más U cuadrada más 1 en el vector K. Así es como nos quedaría nuestra superficie. La superficie de ecuación cartesiana x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a z menos 1. En forma vectorial nos quedó de esta manera. Y observen que ya tiene la definición de superficie que vimos. Es una ecuación vectorial que depende de dos parámetros, u y v. Bueno, ahora, necesito, al igual que con las curvas, para analizar en un punto en particular, necesito que estas tengan los parámetros, los valores de u y v para alcanzar el punto que deseamos. Recuerden que el punto que estamos analizando tiene componentes 1, 3, 2. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hacíamos con las curvas. Voy a igualar la componente en x con la coordenada en x, la componente y con la coordenada en y la componente en z con la coordenada en z, para que con eso tenga un sistema de ecuaciones y pueda encontrar cuáles son los valores de los parámetros. Entonces, voy a tomar 1 es igual a 2 más u coseno de v. Igualo x con x. 3 es igual a 3 más u seno de v. Y es igual a y. Y 2 es igual a u cuadrada más 1. Z es igual a z. Ahora, de esa tercera ecuación, ustedes pueden encontrar que u cuadrada es igual a 1 y en consecuencia u tiene el valor de 1. Ahora, sí, por raíz cuadrada puede tomar valores más menos, pero recuerden lo que dijimos. Debido a que estoy igualando esta parte de la ecuación para que me dé una circunferencia, el radio tiene que ser mayor o igual que 1. Por eso es que a u la tomo como positiva. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? ¿Por qué u va a quedar positiva? Ajá, exactamente. Bien. Ahora, como u ya conozco su valor, puedo sustituirlo en las dos ecuaciones anteriores. Y entonces tendría, simplificando la segunda ecuación, 3 se simplifica con 3. Y entonces me quedaría como 0 es igual a u, que vale 1, por el seno de v. Aquí ustedes pueden observar que tenemos dos valores. O v es igual a 0 o v es igual a pi.
esos dos valores satisfacen que seno de v sea igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, y ahora, en la primera ecuación, ya sustituyendo u igual a 1 y despejando, tendría que menos 1, este 2 pues pasa del otro lado restando, entonces 1 menos 2 es menos 1, es igual a u, que vale 1 por el coseno de v. Y de esta, solo hay un valor que lo satisface, y es v igual a pi. Entonces, de esta forma, tenemos qué valor de u, qué valor de v se va a satisfacer para alcanzar este punto. En este caso, v tendría que ser igual a pi, porque es el único valor que satisface tanto al seno de v igual a 0 como al coseno de v igual a menos 1. Recuerden que los valores que les den les tienen que satisfacer todas las ecuaciones paramétricas. Con una que no les satisfaga, entonces ese no es el valor que estamos buscando. ¿Algún comentario hasta aquí? Vale, pues. ¿Qué pasó? U no puede ser menos 1 porque cuando hicimos la parametrización ajustamos a una circunferencia. Y al ajustar una circunferencia, pues necesitamos que el radio al cual estamos igualando sea mayor o igual a 0. Si no, no tendríamos circunferencia. De nada. Bueno, entonces, con esto, con estos valores de u y v, ya podemos calcular el vector normal a la superficie. Entonces, a ver, por aquí quito esto. Quito esto. Este. Y este. Bueno. Ahí lo tengo. Para calcular el vector normal, pues tengo que calcular lo que serían las parciales. Entonces, en este caso calculo la parcial de S respecto de U. Y pues hay que derivar respecto de U parcialmente. Entonces, si derivo esta respecto de U, pues solamente me queda el coseno de V en el vector I. Más. Derivo esta respecto de U. Me quedaría el seno de V en J. Y derivo esta respecto de U. Más 2U evaluado en K. Entonces, aquí nada más calculé la derivada parcial de S respecto de U. En un momento calculamos la derivada parcial respecto de V. Déjenme le bajo un poquito. Nada más pongo aquí la indicación. La parcial de S respecto de V. A ver, entonces derivo esta respecto de V. Me quedaría menos U seno de V en el vector I.
La parcial de esta respecto de v me quedaría u coseno de v en j. Y la parcial de esta respecto de v, pues me quedaría 0. Ya tengo las derivadas parciales. Ya tomando en cuenta esto, puedo calcular el vector normal. Aunque como les comenté en geometría diferencial de curvas, si ya no tenemos que derivar, evaluemos directamente los valores de los parámetros para que tengamos el trabajo de manera numérica y no estemos ahí manipulando todas las funciones. ¿Hasta aquí algún comentario? Vale. A ver, voy a evaluar entonces sí. Ya una vez que calcularon las derivadas parciales, la parcial de s respecto a u, la parcial de s respecto a v, como ya no tenemos que derivar, ya podemos evaluar directamente los valores de los parámetros y trabajar de manera numérica. Ya no tenemos necesidad de trabajar en términos de senos, cosenos, u y v. Nada. A ver, entonces, u vale 1 y v vale pi. Entonces, evalúo la parcial de s respecto de u en el punto P, que es cuando v vale pi. Aquí lo voy a poner aparte. P se da cuando v vale pi y u vale 1. Entonces, esto es la situación. A ver, entonces, la parcial de s respecto de u evaluada en P. Coseno de pi, pues es menos 1. Seno de pi es 0 y u vale 1, entonces aquí me queda menos 1 más 2k. Y por el otro lado, o bueno, para la otra derivada, la parcial respecto a v evaluada en P es seno de pi, pues es 0, por lo que valga u, pues no importa, sigue siendo 0. Coseno de pi es menos 1 por u que vale 1, entonces nada más me queda menos j. Y el vector normal precisamente va a salir del producto cruz entre estos dos para obtener el vector normal. Entonces, aquí nada más evalué las derivadas en los valores de los parámetros, v igual a pi, u igual a 1. Y lo que vamos a hacer es calcular el vector normal para que obtengamos el vector tangente. Bueno. ¿Algún comentario hasta aquí? Vale. Pues voy a calcular el producto cruz. A ver, entonces nuestro vector normal es el producto cruz entre la primera parcial y la segunda. Es I, J, y K. Bueno, aquí nada más un comentario de algunos exámenes que ya califiqué.
tengan cuidado al calcular el producto cruz. Recuerden que cuando hacen las diagonales en este sentido, tienen que multiplicar por un signo positivo. Y cuando hacen las diagonales en este sentido, tienen que multiplicar por un signo negativo. Porque por ahí hubo a quienes se les fue ahí el signo y ya pues les daba este signo en particular y ya les daba cosas que pues no eran. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Bueno, a ver, entonces, calculo. Elimino columna, elimino renglón. Este por este menos este por este. Entonces me queda 2 en I. Elimino renglón, elimino columna. Este por este menos este por este. Pues es 0. Entonces ya ni siquiera lo anoto. Y por último vendría siendo este, que sería el producto de este por este menos este por este. Entonces este me quedaría más K. Bien. Este es nuestro vector normal. Menos este por este. No, porque es menos por menos, ¿no? En el de I. Ah, ok. Ah, vale, vale. Bueno, este sería ya nuestro vector normal. Entonces, a ver, vamos a ver si sí nos quedó el mismo de acá arriba, con el gradiente. Este es el vector del gradiente ya evaluado. Observen que no son el mismo, pero sí son paralelos. Porque 1 está multiplicado por menos 1. No importa cuál quieran multiplicar por menos 1. Son paralelos pues, precisamente porque tendría menos el normal es igual al gradiente de f evaluado en p. Aquí pues como uno es pues, está multiplicado por un escalar, pues son linealmente dependientes y esos dos vectores pues, son paralelos directamente. Para la ecuación cartesiana del plano normal no nos interesa cuál usemos, porque a final de cuentas sigue siendo perpendicular al plano. Lo que nos interesa es que lleve la dirección. Recuerden, para calcular la ecuación cartesiana de un plano no nos interesa el tamaño, nos interesa la dirección, que señale al lugar correcto para que tenga el plano correcto, ¿sí? Entonces, observen que si tienen ecuación cartesiana, no se compliquen buscando una parametrización, usen el gradiente y ya con eso. Si tienen la ecuación vectorial, no se compliquen tratando de regresar a la ecuación cartesiana. Calculen las parciales, producto cruz y tienen el vector normal. Ya nos dimos cuenta que cualquiera de los dos caminos nos lleva a Roma, como dice el dicho, ¿no? Que todos los caminos llevan a Roma, pues aquí. O como es la nueva frase, It's coming Rome. De hecho, no es necesario multiplicarlo por menos 1. Para calcular el vector normal o el plano tangente, lo podemos dejar así tal cual. Ni nada. Bueno, ¿algo más que comentar al momento? Bueno,
Pues entonces calculo la ecuación del plano normal. Y recordemos que es el producto punto entre el vector normal. Voy a usar el de arriba. También pueden usar el de abajo, no hay ningún problema. Solo que la ecuación les va a dar multiplicada por menos 1. Eso no hay ningún problema. Entonces, el vector normal punto x, y, z menos el punto base del plano, que en este caso es donde lo estamos calculando. 1, 3, 2. Y esto tiene que estar igualado a 0. Entonces, tendría 2x menos 2 más z menos 2 es igual a 0. La ecuación cartesiana de este plano, del plano normal a esta superficie en el punto 1, 3, 2 es 2x más z menos 4. Esto es igual a 0. Y esta es la ecuación que estábamos buscando. Bueno. Nada más me espero aquí un momento para que analicemos rápidamente la geometría y podamos al menos plantear el siguiente ejemplo, que es intersección entre una curva y una superficie. Y pues ya el último entre superficies lo vemos hasta el jueves, para que comencemos a ver ese mismo día lo que se llama la inversión paramétrica. La ecuación cartesiana del plano normal. Este es del plano normal a la superficie. De nada. Pues a ver, me voy a ir a GeoGebra. Ay, pero se me olvidó que le tenía que mover. Déjenme abro rápidamente otra. Entonces, ya lo abrió. A ver. ¿Cómo se relacionan el gradiente evaluado en P y el vector normal? Son el mismo. Bueno, no son el mismo, son vectores paralelos. Esa es la relación entre ambos, que son vectores paralelos. A ver, aquí tengo ya GeoGebra. Voy a poner la superficie. Primero voy a poner la ecuación cartesiana. Entonces, x menos 2 elevado al cuadrado más y menos 3 elevado al cuadrado. Y esto es igual a z, ¿qué? Menos 1. Bien. De nada. Entonces, observen cómo efectivamente habíamos comentado que pues, es como una parábola y por arriba es como una superficie. Entonces, esta superficie que le llamamos paraboloide, ya lo habíamos comentado anteriormente, la puedo generar por circunferencias y por parábolas. No importa cuál sea la directriz y cuál sea la generatriz. Ahora, les voy a poner aquí la ecuación vectorial que acabamos de encontrar.
Nada más para que vean que es efectivamente la misma curva. Entonces, teníamos en X 2 más U por coseno de V. En Y 3 más U por seno de V. Y en Z U cuadrada más 1. Ahí está. U, pues le vamos a ir dando valores desde 0 hasta 5 aquí para que sea pocos valores. Y V va a tener valores desde 0 hasta 2pi. Y lo que ya no me acuerdo es si le puse curva o superficie. Ahí le puse curva. No, es superficie. Ahí está. Bien. Ahí están traslapadas, pero pues pueden observar cómo efectivamente es la misma superficie, tanto en su forma paramétrica, ecuación vectorial o ecuación cartesiana. Entonces oculto una y pongo la otra. Voy a dejar esta. Bien, ahí nada más para que observen cómo efectivamente tengo en la malla, pues tengo las directrices, que podrían ser estas, o alguna de estas, y las generatrices, que serían las parábolas, que se están viendo como que bajan hacia el vértice del paraboloide. Bueno, voy a poner el punto, que es 1, 3, 2. Observen que ahí está sobre la superficie. Y voy a poner nuestro vector normal. Entonces, en este caso, voy a poner el que nos dio por el gradiente. Van a ver por qué. N va a ser el vector que parte del punto P era este, ¿no? Menos 2, 0, menos 1. Ay, ya vi por qué. Que me falta una coma aquí. Ahí está. Ahora sí, aquí pueden observar cómo sí se ve perpendicular. Voy a poner el vector n1, que es el que nos dio mediante el producto cruz de derivadas parciales, que va a ser p más 2, 0, 1. Vean cómo efectivamente tienen, voy a ocultar el paraboloide un momento, vean cómo efectivamente tienen exactamente la misma dirección, se encuentran sobre la misma recta, aunque uno está en dirección contraria. Eso pues, como les comento, en realidad no nos interesa mucho cuál sea la dirección del vector normal en este momento, porque solo estamos analizando la geometría de la situación. Entonces, podemos encontrar el vector normal a partir del gradiente, si tengo la ecuación cartesiana, o a partir del producto cruz entre derivadas parciales, si tengo la ecuación parametrizada, ¿sí? Entonces, aquí observen cómo efectivamente es un vector perpendicular a la superficie. Y por último, pues voy a poner la ecuación del plano tangente, que nos dio 2x más z menos 4 o más 4. Ya no me acuerdo. A ver, déjenme reviso. 2x más z menos 4. Entonces tengo 2x más z menos 4. Esto es igual a 0. Ahí está. Y pues pueden observar como efectivamente, ahí casi no se ve el plano. Ahí ya lo pueden ver de canto, como efectivamente es perpendicular al vector normal y es tangente a la superficie en ese punto. De hecho, si le digo aquí a GeoGebra que me ponga el plano perpendicular en el punto P y al vector N, pues vean cómo efectivamente me devuelve la misma ecuación. Y pues me devuelve el mismo lugar geométrico. Pues ahí tenemos ya cómo calcular el plano tangente a una superficie a partir de la parametrización. Porque bueno, esencialmente en cálculo integral pues ya habían visto esta situación con
con el gradiente o con las derivadas parciales. Aquí ya lo estamos viendo directamente con variables diferentes a XY, ecuaciones diferentes a la cartesiana, parametrizadas de otra forma. Y eso es posible porque recuerden que toda superficie tiene una curva directriz y generatriz, que pueden intercambiar sus papeles. Y este plano tangente se obtiene a partir de los vectores tangentes a la curva directriz y generatriz en un punto dado. Bueno, ¿algo que deseen comentar al momento? Bueno, pues entonces vamos a plantear el siguiente ejemplo. Lo vamos, yo creo, a terminar el jueves. Y pues el jueves vemos un ejemplo de intersección entre superficies para que tengamos los tres escenarios posibles aquí. Entonces me voy a pasar de nuevo a la pizarra. Rápidamente. Ay, no era esto. Esto sí es. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el ángulo de intersección entre la curva C. Bueno, voy a poner abajo la ecuación vectorial de la curva. Este lo puedo poner así. Y la superficie lo voy a escribir un poquito mejor. Secante de U, coseno de V en I, más tangente de U en J, más secante de U por seno de V en K. Y esto lo vamos a calcular en el punto 0, 0, 1. Voy a llamar el punto A. Entonces, hay que calcular el ángulo de intersección entre la curva y esta superficie. Bien, aquí pues ya tenemos todo parametrizado. Tenemos la curva en ecuación vectorial, la superficie en ecuación vectorial. Y entonces ya lo único que debemos hacer es calcular los vectores respectivos. En este caso, debido a que quiero calcular el ángulo entre una curva y una superficie, necesito aquí para la curva el vector tangente.
y necesito para la superficie el vector normal. De tal forma que utilizando estos dos y la expresión del ángulo entre curva, entre recta y plano que comentamos hace un rato, podemos encontrar cuál es el ángulo de intersección entre ambas. Ahora, obviamente, necesito saber cuál es el valor del parámetro t para este punto, para saber cuál va a ser el vector tangente, y también para la superficie, en este caso los valores de u y v. Entonces, eso lo vamos a calcular la próxima sesión. Aquí nada más rápidamente quiero que calculemos las derivadas. Así, cada derivada podemos calcularla pues en unos segunditos. Entonces, primero esta. Entonces, calculo rápidamente la derivada de la curva. A ver, de esta, pues el exponente como coeficiente, función elevada a una unidad menos por la derivada de lo de adentro. La derivada de t, pues es 1. Y la derivada de este, pues es nada más k. Ahí tengo la primera derivada. Déjenme copio rápidamente el otro. Ah, no, pues el otro ya lo tengo ahí. Por completo. Bueno, por ahí que se quede. Ahora le subo. Entonces, la parcial de S respecto de U. A ver, aquí la derivada de la secante, pues es secante por tangente. Entonces me queda secante de U, tangente de U, por coseno de V en I. La derivada de la tangente, pues es secante cuadrada en J. Y nuevamente derivada de secante. En K. Y ya nada más por último, la parcial de S respecto a V. La derivada del coseno, pues es el menos seno. Esto me queda entonces menos secante de U por seno de V en I. Este no depende de V, pues entonces es 0. Y el último me quedaría como secante de U por el coseno de V. Esto en K. Y con esto pues ya tenemos las derivadas. Ya la próxima sesión encontramos cuánto valen t, u y v. Y encontramos los vectores para calcular el ángulo en ese punto.